tal? Les saluda Ben Kenchin, bienvenidos a Sin Filtro Electoral. En esta ocasión estamos conociendo las propuestas y quiénes son los candidatos a diputados al Congreso de la República, qué ideas nuevas llevarían al organismo legislativo para recuperar la legitimidad y la credibilidad del Congreso de la República. Este día nos acompaña acá en el estudio el candidato a diputado del partido Viva, Rudy González. Muy buenas noches, Rudy. Muy buenas noches, mi estimado Viking. La verdad es que nos sentimos agradecidos con Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí en hashtag Sin Filtro. Entendemos que este es un programa que realmente orienta al electorado y gracias por la invitación. Por supuesto que estamos aquí dispuestos a presentar nuestras ideas. También está con nosotros Carlos Roberto Calderón, él es candidato a diputado por el partido Vamos. ¿Qué tal, Carlos Roberto? ¿Cómo está? Muy bien, muy honrado de visitar este programa tan visto por la ciudadanía. Feliz de venir a presentar las propuestas y contarle a toda la audiencia que cambiamos de esa parte donde uno está protestando y esperando para ir a proponer y hacer los cambios que necesita nuestro país. Y por último también integra esta mesa Carlos Maldonado Alonso, él es candidato a diputado por el Partido Libre. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Ben. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir las ideas. Libre es el proyecto político más joven y vamos a compartir hoy con toda la audiencia nuestra ponencia política para desarrollar este país. Quiero comenzar con una primera pregunta. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? ¿Cuál es la trayectoria que ustedes llevarían al Congreso de la República? Queremos conocerlos, de dónde vienen y cuáles son sus intenciones en el Congreso. Comencemos con Rudy. Muchas gracias. Muy bien, bueno, yo soy contador público y auditor y también tengo maestría en liderazgo organizacional, así como también maestría en Derecho Parlamentario. He sido asesor del Congreso por algunos tiempos y también, aparte de eso, pues soy parte del Comité Ejecutivo del Partido Visión con Valores Vivas, soy secretario nacional adjunto, a la vez ahora obviamente como candidato a diputado por el Departamento de Guatemala, ¿verdad? La experiencia que tenemos obviamente ha sido como... toda mi vida he sido un empresario y a la vez también he sido un asesor fiscal, que es lo que me ha valido, digamos, de donde me he permitido obviamente obtener conocimiento no solamente a nivel académico, sino que también a nivel empresarial y a nivel de servicio. Don Rudy, usted ha dicho que bueno, ya tiene experiencia en asesorar en algún momento a bancadas en el Congreso de la República. Con ese conocimiento, ¿qué es lo que no funciona en el Parlamento? ¿Qué es lo que hay que corregir? Bueno, yo considero que hay que darle un poquito más de espacio a los asesores, pienso, porque obviamente entendemos que normalmente el diputado se mantiene muy ocupado en diferentes actividades que él realiza, ¿verdad? Que no solamente es ver un proyecto de ley, un decreto, sino que también tiene que ver otras actividades, ya sea con la población o relacionarse con otras personas. Entonces ahí es donde yo creo que como que se tendría que dar un poquito más de cancha al asesor para escucharlo y para realmente, digamos, poner atención a todo aquello que el asesor pueda decir y ver, porque es lo que él ha de alguna manera palpado en su momento de entrevistarse con la sociedad civil, en el momento de ir a las organizaciones, digamos, de las comunidades y conocer sus necesidades de materia. ¿Son poco técnicos los diputados en este momento? Considero que pues sí hay, tal vez en su mayoría sí son técnicos. Lo que sucede es de que a veces, como le repito, quizás sus mismas atribuciones les han restado a ellos la parte esa de acercarse más a la gente o de tener la oportunidad de estar un poquito más cercano a sus distritos. Y yo creo que eso es una de las cosas que se debería de fomentar para que se logre esa comunicación entre el electorado y los diputados. ¿Quién es Carlos Roberto y por qué deberíamos de votar por usted? Bueno, es fácil, yo soy un dentista de profesión, pero migrante por convicción. Fui escogido en esta casilla potencialmente ganadora del doctor Alejandro Yamatei para representar no solo al departamento de Guatemala, sino a los casi 3 millones de guatemaltecos que han tenido que abandonar el país con muchas ansias y muchos anhelos a partirse el lomo a un lugar que no es el propio. Viví 15 años en Estados Unidos y fui invitado a este proyecto. Como experiencia tengo mi trabajo como activista migrante en estos 15 años de mi vida, en los cuales llegué a presidir la organización referente en asuntos de migrantes con Guati. Y hoy por hoy, como decía anteriormente, llegó el momento de hacer el cambio, llegó el momento de legislar, de ir a fiscalizar, ir a hacer alianzas para que no hayan más leyes que beneficien a unos pocos y que solo beneficie a un pequeño grupo de la población. ¿Su agenda sería entonces en pro de la población migrante?
Tengo pues obviamente una cuestión moral con el tema migrante. Sin embargo, no hay que olvidar que represento al departamento de Guatemala, que exige agua, que exige mejores condiciones de vida en las áreas más pobres del municipio. Entonces va a ser una agenda bastante completa que abraza también la agenda legislativa del partido Vamos de Yamatei, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para demostrar que se puede trabajar con transparencia y que se pueden hacer grandes cambios sin que se convierta otra vez una legislatura que es un circo. En esta legislatura tenemos a un diputado que también viene de las organizaciones de los migrantes, el señor Marcos Jacks. ¿Cómo evalúa el trabajo de ese diputado y qué es lo que ha faltado? Bueno, yo creo que faltó un poco de voluntad política, nos quedó debiendo en asuntos de cuestiones de migrantes. Tenía una de las bancadas más poderosas y no vimos absolutamente nada, y eso es lo que nos motiva a venir a hacer la diferencia. Yo no soy Marcos Jacks, yo soy una opción nueva, y obviamente voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplirle a la gente, para poder honrar el compromiso que he hecho en esta campaña típica, cuando uno toca la puerta y la gente sale y le dice: usted me viene a mentir como todos los que pasan todos los años. ¿Es que ha pasado? Sí, ¿Qué ha pasado? y es cierto. Yo le digo a la gente, yo voy a hacer mi propia gira del agradecimiento, yo voy a hacer cabildos abiertos para que la población se acerque a su representante distrital y que toda esta mecánica cambie completamente, y por otra parte, que el migrante se sienta representado de manera digna y que no se arrepienta de que la persona no fue escogida la perfecta, pero sí la correcta. A ver, por este lado, ¿quién es Carlos Maldonado del Partido Libre, candidato al Congreso de la República? Carlos Maldonado es un profesional académico, tengo una maestría en altos estudios estratégicos, soy licenciado en Administración Pública. He vivido los últimos 15 años trabajando especialmente con municipalidades, soy docente en Administración Pública, consultor institucional. ¿Cómo llega al Partido Libre? Llegamos con un esfuerzo que iniciamos hace 1 año y medio, 2 años en promedio, ¿verdad? Nos juntamos un grupo de ciudadanos para, en medio de la crisis política que el país está presentando, y ahí nos juntamos con Aníbal García, que es nuestro principal referente de la lucha anticorrupción, y así fuimos sumando día a día muchos ciudadanos nuevos y formamos el Partido Libre. Fuimos los últimos en postularnos, en hacer nuestras asambleas, gracias a que tuvimos muchísima aceptación en la gente. Postulamos 16 distritos electorales, aún con todos los contratiempos que fuimos teniendo en el camino. Su experiencia como docente y como conocedor de la administración pública, ¿lo hace apto para esta dinámica política del Congreso de la República? Mire, yo conozco el campo, conozco la administración pública como asesor, como consultor. He estado de cerca, he visto la política partidista muy, muy de cerca. Pero estar en la primera línea es diferente a veces, ¿no? Claro, bueno, es pasar de la teoría a la práctica, ¿verdad? Y evidentemente es diferente en algunos elementos, pero creo que tenemos toda la capacidad técnica y la capacidad política para estar a la altura de las circunstancias de lo que este país está demandando. Quiero pasar a la siguiente pregunta, ¿qué iniciativa de ley estandarte llevarían ustedes al Congreso de la República? ¿Cuál es la idea principal que ustedes en los primeros meses de la legislatura presentarían para que se volviese una ley? Rudy. Ok, bueno, en lo primer lugar, yo creo que nosotros como bancada de Visión con Valores tenemos que hacer un inventario de las leyes actuales. Tenemos una situación que es complicada, que tenemos muchas leyes que han quedado prácticamente descontinuadas debido a muchas circunstancias. Ustedes saben cómo se ha movido el avance tecnológico en la actualidad, y obviamente eso nos permite a nosotros poder hacer un inventario para saber cuáles leyes hay que o reformarlas o quizás en un momento determinado actualizarlas o derogarlas, ¿verdad? Podría ser eso. Entonces esa es una de las, pero también tenemos como estandarte el hecho de que si en la próxima legislatura aún no se ha aprobado la ley que protege la vida y la familia, ser uno de nuestros ¿Las 52-72? ¿Sería? Sí, correcto. Okay. Ser uno de los objetivos para poderlas aprobar en la siguiente legislatura. Esperamos que en esta legislatura se pueda aprobar aún, porque todavía nos faltan 6 meses, ¿verdad? Pero también tenemos las reformas, todas aquellas que van a servir para visibilizar el plan
cero que propone nuestro candidato presidencial Isaac Farchi, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con el desarrollo humano, pero también tiene que ver con el desarrollo de zonas francas y la ley de zonas libres, para poder incentivar la iniciativa privada, para poder incentivar la inversión, ya sea nacional o extranjera en el país, para que a través de esta podamos entonces reactivar la economía. ¿Es un plan económico, digamos? Es un plan económico, sí. ¿Cuáles serían las iniciativas estandarte de Vamos en el Congreso de la República? Bueno, primero que todo, ofrecerle a la población de que este servidor va a bloquear, va a extinguir, va a hacer todo lo que está a su alcance para que no pase ninguna ley que no beneficie a la población completa. Necesitamos empleo, por lo tanto, la ley de inversión y empleo va a ser una de las cuestiones más importantes en los primeros días de la legislatura, así como una ley que garantice la inversión y que también haya una garantía para los contratos, porque hoy por hoy los contratos no son respetados para especialmente para el que invierte en el del extranjero. El gobierno cambia y ya no le importa y no honra la inversión de determinado empresario extranjero o local también. Esto ayudaría mucho a frenar un poco la migración irregular hacia los Estados Unidos. Por supuesto que voy a reformar la ley de CONAMIGUA, la ley de atención al migrante guatemalteco, que es inoperante y que es una de las pocas cosas que hemos tenido los migrantes en el extranjero para decir que hay algo que nos puede proteger o nos puede ayudar. ¿Está usted de acuerdo en un plan de exonerar o de exención de impuestos para incentivar la inversión? Yo ¿Cómo diría presenta que aquí el candidato de Viva? Yo diría que sí hay que discutirlo, que sí es factible, hay que hacer un borrón y cuenta nueva para que el que va atrasado con sus multas y sus obligaciones se pueda estar ya al día, pero el que incumpla después de esto, todo el peso de la ley tiene que caer sobre él. Vivimos en una cultura donde la gente no le gusta tributar, obviamente porque siempre los impuestos se los roba el gobierno, y entonces hay que crear esa certeza de que en el actual gobierno eso no va a ocurrir. Ahora, pero las exenciones de impuestos no también desincentivan a aquel que siempre cumple. Estoy pensando en la clase media que casi siempre, bueno, a ellos les descuentan los impuestos. No hay forma de evadir esos pagos. Cuando hablamos de exenciones de impuestos, ¿no está desincentivando a esa población? No, porque para eso tendríamos una ley que tenga un impuesto único para los microcontribuyentes y de esa manera estimular el emprendimiento. Hoy por hoy, Guatemala es un país donde la mayoría de la gente está en la economía informal. Necesitamos que tanto emprendimiento, tanta creatividad que hay en los guatemaltecos sea honrada con leyes que los incentiven a salir adelante con sus empresas propias y no como un rebaño que va atrás de las empresas grandes y que no permite que pequeña gente, que pueden ser inventores, que pueden ser emprendedores brillantes, encuentre un nicho para ser feliz y lograr que su familia salga adelante en un bloque que haría de Guatemala un país mejor. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con don Carlos Maldonado para ver qué iniciativas nos presentaría libre de llegar al Congreso de la República. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con los candidatos a diputados al Congreso de la República. En el bloque anterior lo terminábamos con qué iniciativas pretenden presentar como pues propuestas estandartes, simbólicas, aquellas que son las prioridades de las agrupaciones políticas. Y es el turno de libre. Carlos Maldonado, ¿cuál sería la iniciativa que ustedes van a impulsar de llegar al Congreso? Bueno, nosotros tenemos varias iniciativas por ejes de trabajo. Y la primera es la reforma político-institucional del Estado. Hay cosas que si no cambian en la administración pública, el resto de cosas no va a cambiar. Una de esas es el sistema de justicia. El sistema de justicia no puede seguir dependiendo de la clase política. Es decir, hay que buscar otro mecanismo en las comisiones de postulación. Eso es en el plano de la justicia. En el plano de la administración pública, la ley del servicio civil, el Estado pierde 500 millones anuales en juicios laborales, producto de una ley del servicio civil que ya no está a la altura en las circunstancias. También estamos proponiendo legislar en función de la muerte cívica a todos los funcionarios señalados de corrupción. Por ahí llevamos un bloque. Queremos ir más lejos también en el tema de la ley electoral y de partidos políticos, ¿verdad?
la elección uninominal, la creación de subdistritos electorales para que los legisladores sean verdaderos representantes de su población. Comencemos con el primer punto que usted mencionaba, esto de querer modificar, cambiar la forma como se están integrando en estos momentos los órganos de justicia, la figura polémica de las comisiones de postulación. ¿Qué alternativas presentan ustedes a las comisiones? Mire, estamos barajando varias alternativas, pero le menciono una central, ¿verdad? La carrera judicial debe de ser eminentemente por servicio meritocrático. Es decir, todos los trabajadores que inician desde el juzgado de paz o desde oficiales, de asistentes, en la medida que van desarrollando una carrera profesional, una carrera, pueden llegar hasta las cámaras de apelaciones. Y a la Corte Suprema. Y a la Corte Suprema, ¿verdad? La idea es que un porcentaje, los 13 magistrados, pueda ser electo por el servicio de carrera, ¿sí? Y otro porcentaje de los magistrados pueda ser nominados por los otros organismos del Estado, ¿verdad? Por el Ejecutivo, por el Legislativo, por la Universidad de San Carlos, por las universidades o por los gremios, ¿verdad? Es una propuesta que estamos barajando nosotros porque evidentemente las comisiones de postulación se prostituyeron prácticamente. Ahora, pero también hay una polémica por esa forma de integrar la Corte que usted propone, pues la que es la misma que señala ahora la Corte de Constitucionalidad, porque se integra de esa manera. Los organismos del Estado, los agremiados y la Universidad de San Carlos también participan en esa integración de la CC, que hoy por hoy ha sido muy cuestionada. Pero yo lanzo esta pregunta aquí al candidato de Viva. ¿Cuál es la alternativa a las comisiones de postulación o usted apoya el proceso actual de integración de las Cortes por medio de ese procedimiento? No, definitivamente yo creo que sí se debería de corregir esa forma de postular al organismo, todo lo que es el organismo judicial, ya que en la actualidad pues se hace de una manera clientelar, ¿verdad? Y no importa, obviamente nosotros sabemos que participan, como decía aquí el amigo de Libre, la Universidad de San Carlos, los colegios profesionales, participan también otros entes como el Congreso de la República, y entonces yo creo que como que las postulaciones estas están siendo viciadas. Considero que debería de encontrarse la forma de poder hacer que esto sea transparente, pero para eso necesitamos primero, obviamente, una reforma constitucional. ¿Y usted está de acuerdo en discutir una reforma constitucional cuando hace 2 años no se encontró mayor eco en la reforma constitucional para el sistema de justicia? Sí, a eso es a lo que voy. Yo creo que eso ha faltado un poquito de voluntad en el Congreso, ¿verdad? De poder sentarse todas las partes, todas las bancadas, poder conversar, poder dialogar de cuál es la manera más transparente de hacer la elección de los magistrados. Y yo creo que en eso sí tenemos que trabajar fuertemente, pero no lo puede hacer solamente una bancada. Nosotros, a través de nuestra bancada, lo vamos a hacer con capacidad, con valores y con transparencia, pero también vamos a necesitar el mismo consenso de las demás bancadas para que ellos puedan de alguna manera aprobar el hecho de cómo poder elegir estas cortes, de hacerlo de una forma transparente, que la población sea realmente el testigo fiel, la prensa, la población, los medios, todo esto esté al alcance de ellos, ver cómo se elige realmente a una Corte Suprema. ¿Son los diputados los más adecuados o los más idóneos para elegir a los magistrados? Tal vez no son los más idóneos, pero al final de cuentas en la actualidad la misma Constitución así lo tiene establecido, ¿verdad? Puede ser no idóneos no porque no tengan la capacidad, no idóneos no porque no tengan tal vez la calidad, sino que el problema que se ha dado es que se ha prestado mucho a negocios y a clientelismos. Ese es el problema, porque si de verdad llegan diputados con principios y valores y deciden nombrar a las personas que por sus méritos profesionales y personales lleguen a formar el organismo judicial, entonces de esa manera no habría ningún problema, pero si seguimos viendo digamos que se dan las cuestiones clienterales, que se da mucho el compadrismo. El pago de favores. El pago de favores. Entonces eso no va a funcionar en Guatemala. Creemos que la justicia en Guatemala debe ser transparente, no solamente la forma en que se ejerce, sino que la forma en que se elige. Alternativas a las comisiones de postulación, pareciera que la elección de los magistrados puede ser un tema a discutir para la próxima legislatura. Yo pienso que debe ser un tema a discutir. Esto es como un partido amañado, esto es un proceso en el cual Guatemala ha perdido el rumbo porque estas comisiones, la elección de los magistrados se ha convertido en algo ya politizado, como judicializado está el proceso electoral.
Esto hay que cambiarlo, hay que detenerlo. Va a haber necesidad de consensos entre las bancadas, pensar algo muy importante. Hoy yo represento a Vamos, aquí a Viva, aquí a Libre, pero nosotros dentro del hemiciclo debemos representar al pueblo de Guatemala. Cuando se le olvide a un diputado que es un representante del pueblo y no actúa con transparencia, haciendo su trabajo como debe de ser, ganando su sueldo honradamente y escogiendo como debe escoger a la gente idónea y no tratando la manera de blindarse a futuro como ha ocurrido y que ha llegado a una coaptación del Estado en las Cortes y en todo esto, vamos a estar perdidos, ven. Debemos de cambiar el rumbo, debemos de sentarnos a hablar de esto y hacerlo con total seriedad, porque esto va a hacer que Guatemala sea una Guatemala distinta. ¿Y no será que el mayor obstáculo para esta voluntad política es que se le retire el privilegio a los congresistas de elegir a los magistrados? Ya lo decía el candidato Rudy, es una cuestión que está en la Constitución, que hay que cambiarlo, que hay que entrarle de lleno a ese tema. ¿Estarían ustedes dispuestos a quitarse ese privilegio? Yo no tendría problema con eso. Yo he vivido 15 años en un país donde todo juez, todo magistrado que va a ejercer esa labor en una corte, hay que votar por él. Hay una papeleta donde la gente sale a una elección y elige a la persona que cree es la idónea. Y así debería de ser acá, para evitar este asalto que hemos tenido en las cortes y esta pérdida de credibilidad en el sistema de justicia. Nosotros necesitamos fortalecerlo, ven, y esa podría ser una buena salida. Carlos. Ven, es por principio republicano, ¿sí? El principio republicano dice que no debe haber interferencia entre los poderes, ¿sí? Y si la justicia depende de los diputados, obviamente ahí va se está a estar violando sesgado. el sistema de pesos y contrapesos. Se está violando el sistema de pesos y contrapesos y los principios republicanos de independencia de poderes. Y por eso es que en Libre siempre hablamos nosotros de profundizar la república, para que estos principios se respeten. Bueno, ahora que ya estamos hablando de principios republicanos y todo, quiero conocer los fundamentos ideológicos de cada una de esas agrupaciones políticas que defienden, que valoran y en qué están en contra. Viva. Gracias. Bueno, pues nosotros definitivamente defendemos el derecho a la vida y a la familia, que es prácticamente nuestra columna vertebral en el partido. Somos un partido que tiene principios y valores, que fue fundado desde el año 2007 con esos principios y que estamos prácticamente dispuestos también a ser democráticos en cuanto a lo que se refiere a una bancada de diputados, por supuesto, pero que también somos personas que estamos susceptibles a comentarios, que estamos susceptibles también a cometer errores, pero lo reconocemos y estamos dispuestos a enmendarlos cuando así se den. Sin embargo, creemos nosotros que como filosofía el partido tiene obviamente ser un partido que tiene en sus filas a personas que están consideradas como personas transparentes, personas nobles, personas que ejercen realmente un principio que es el amor a la vida y el amor también a su familia. Don Ruy, ¿cree usted en la separación del Estado y la religión? ¿O cuál debería ser la relación entre ambos? Yo sí creo que debe haber una separación entre Estado e Iglesia, ¿verdad? Y definitivamente así es como creo que a la fecha Guatemala se ha estado gobernando. Ahora, algunas iniciativas de Viva vienen muy influenciadas por grupos conservadores o grupos evangélicos y cristianos. Bueno, así parecería, pero yo quisiera comentarle que, por ejemplo, si nosotros vamos a ver la población guatemalteca, el 95% o un poquito más de la población guatemalteca son personas que creemos en Dios, ¿verdad? Son cristianos católicos, cristianos evangélicos. Entonces eso obviamente nos hace a nosotros pensar que el crear una iniciativa de ley que proteja la vida y la familia y que esté protegiendo al 95% de los habitantes de Guatemala es importante. Es una ley obviamente de observancia general, porque es uno de los requisitos para que sea ley, ¿verdad? Que sea de observancia general y que obviamente beneficie a la mayoría de los habitantes. Entonces yo creo que no es influencia de ningún tipo de iglesia, sino que recuérdense que nosotros somos un país obviamente que somos muy conservador. Y la familia para nosotros es como la columna vertebral. Respetamos realmente a las familias, respetamos realmente a las personas y respetamos la vida desde su concepción.
Don Rudy, se entiende que Guatemala es un país bastante conservador y profundamente religioso. ¿Qué pasa con las minorías que no entran en esa concepción? ¿Se les estaría discriminando con este tipo de normativas? No, nosotros de ninguna manera discriminamos a nadie. Realmente somos un partido que incluimos a todas, no hay minorías para nosotros todos son incluidos en el partido y definitivamente lo que creemos nosotros con esto es de que obviamente hay leyes que ya de alguna manera están en la Constitución y por ejemplo vamos a suponer las minorías. No podríamos hablar solamente de minorías o mayorías si realmente el mismo artículo 1 de la Constitución Política de la República a todos nos incluye. Claro. No hay excepción de personas. Simple y sencillamente que cuando nosotros normamos acerca de la vida y la familia, lo estamos haciendo obviamente para que se dé la protección a esto y que digamos eso que ha sido columna vertebral del pueblo guatemalteco, como es la familia, como es la unidad de la familia, como lo es también el amor a la vida desde su concepción, pues se mantengan esas buenas costumbres en Guatemala. ¿Qué es lo que está amenazando en este momento a la familia, cree usted, don Rudy? Pues yo creería que son aquellas tendencias que obviamente han querido imponer algún tipo de instituciones foráneas, ¿verdad? Que a través de, digamos, de las personas que ellos emplean para poder llegar a ciertos lugares, países, mandan esas tendencias y de alguna manera vemos nosotros que están contaminando realmente lo que es en sí, están amenazando a la familia. A este 95%. Sí, a ese 95% se ve amenazado. ¿No es una amenaza más grande para la familia la corrupción, la pobreza que desintegra núcleos familiares, que los arroja a caminar hacia una aventura riesgosa hacia el norte? ¿No es eso realmente la amenaza a la familia guatemalteca? Claro, definitivamente que también eso es una amenaza, pero no es una amenaza, esa ya es una realidad. Esa ya no solo es una amenaza, es una realidad y por eso es que nosotros como bancada también estamos obviamente proponiendo leyes que incentiven, por supuesto, la inversión, pero esa inversión lo que va a incentivar es a crear más fuentes de empleo. Esas fuentes de empleo lo que va a permitir es que la gente no se vaya al norte. Y entonces eso va a permitir también que no se metan a las maras, que no estén delinquiendo, que no estén haciendo cosas fuera de la ley. Y que las familias estén unidas. Y que las familias estén unidas, por supuesto. Vamos a la pausa y seguimos conversando con los candidatos a diputados al Congreso de la República para conocer también la ideología, las ideas, lo que valoran estas agrupaciones políticas. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Estamos conversando con los candidatos a diputados al Congreso de la República de los partidos Vamos, Viva y Libre. Y ahora es el momento de escuchar al candidato de Vamos para conocer la ideología de ese partido político, qué hay detrás de lo que hemos escuchado, los spots, la candidatura del doctor Alejandro Yamatei. ¿En qué cree Vamos? Yo creo que la población está cansada de ideologías. Aunque Vamos sea un partido de centro derecha, creemos en la igualdad, reconocemos a la Guatemala indígena, a la Guatemala garífuna, a la Guatemala ladina y especialmente a la Guatemala migrante. Y la Guatemala que está en la desigualdad. Si vivimos en condiciones de desigualdad, donde no hay empleo, donde no hay seguridad, donde la pena de muerte se aplica todos los días a los choferes de camioneta y a los taxistas, estamos mal y no hay ideología que rescate este país. Yo pienso que combatir la corrupción y crear esa igualdad va a unir a la familia, nos va a generar felicidad en los hogares y vamos a evitar que la gente se tenga que ir a un país extraño a trabajar construyendo edificios, mandando remesa, que construye grandes casas, pero que destruye hogares. Pensamos que esto debe de cambiar y que la ideología, más que sea lo poderoso que mueva un partido, debe ser la base de llevar igualdad y llevar el servicio a la gente más pobre y a las áreas más vulnerables para que haya un cambio en Guatemala, que construyamos todos juntos una Guatemala diferente. Centro derecha, ¿qué le harían ustedes énfasis? ¿A una política económica fuerte, estable o a unos programas asistenciales para las poblaciones vulnerables? Nosotros no hemos tenido un rumbo. El sistema económico es un sistema que cada vez que llega un gobierno se reinventa. Debe haber un fuerte análisis en la economía y crear los parámetros que digan cómo vemos a Guatemala dentro de 15 años. Se hacen siempre políticas financieras que van para un gobierno y esta no es cuestión de un gobierno, esta es cuestión del futuro del país que va a estar en manos del próximo gobierno y obviamente de los 160 diputados que van a estar electos en el Congreso de la República. ¿Vamos cree en un Estado grande que abarque mucho o un Estado pequeño? Vamos cree en un Estado que le cumpla a la gente,
en un estado donde la gente salga con seguridad a trabajar, en un estado que esté generando empleo y que no sea un estado que sea el mismo estado el que dé las fuentes de trabajo como pasa ahora. Ahora tenemos un estado demasiado grande con plazas que existen y otras fantasmas, y lo que necesitamos es generar fuentes de empleo, pero que no las genere el gobierno, que las generen las empresas, que las genere el emprendimiento, porque ya lo he dicho, el guatemalteco es creativo y es trabajador, y lo que necesita son mejores oportunidades, y por eso le apostamos a una reforma educativa en la cual cambie el parámetro de lo que estamos haciendo ahora y sea una reforma educativa en la que todos los jóvenes tengan acceso para aprender un idioma, un segundo idioma como el inglés, que tenga la facilidad de que ya no sea a través de la memoria el estudio, sino que sea a través de la lógica que se usa en los dispositivos, porque hoy por hoy, si hacemos un análisis del 100% de la población, del 100% por lo menos 1 de cada 2 tiene 2 aparatos celulares. O sea, aquella forma de aprender ya no es la misma que ahora. Tenemos que traer la tecnología y tenemos que apostarle a un modelo distinto de aprendizaje para que podamos como país salir adelante. Ese modelo distinto de aprendizaje, ¿qué tipo de ciudadanos debería de producir a futuro? Ciudadanos que no estén sumidos en la pobreza, donde su gobierno los atienda en los lugares más pobres, no con una bolsita ni con un saco de fertilizante, sino con programas de verdad que impacten a la población. Te voy a poner un ejemplo. Yo acabo de visitar Parramos en Chimaltenango y hoy por hoy al campesino se le paga por una libra de frijol 2.50. El coyote o el intermediario llega y se la compra por ese precio y la viene a vender a la terminal entre 6 y 7 quetzales. El que más gana es el intermediario. Nosotros tenemos que apostarle a una economía donde se elimine ese intermediario y donde el gobierno a través de las municipalidades le dé a ese campesino todas las armas para que vaya y venda a un precio justo su producto. De esa manera ayudamos al campesino y reducimos el precio de la canasta básica que tiene de rodillas hoy por hoy a la mayoría de familias guatemaltecas. Carlos, ¿en qué cree Libre? ¿Qué bandera ostentan ustedes? ¿Qué tipo de cambio buscan plantear? En Libre convergemos gente de la izquierda, gente de la derecha, progresistas, académicos, líderes sociales, y hemos definido al Partido Libre por una línea del progresismo, aunque comprendemos que Guatemala está superado ideológicamente. Esto es parte de las ponencias nuestras para que el país vaya hacia adelante. Es un proceso de concertación social que supere esa visión dual que si eres de izquierda o eres de la derecha, ¿verdad? El país tiene el 70% de su población en pobreza general, el 59% en pobreza extrema, el 46% de sus niños entre 0 y 3 años están en condiciones de desnutrición, y eso no es un problema de la izquierda, no es un problema de la derecha. Sin embargo, definimos Libre como progresista. Y en esa línea estamos trabajando. Hemos presentado un plan para el Ejecutivo de Concertación Nacional. Creemos que todas las fuerzas o todos los grupos de interés debemos converger en una mesa para pactar un nuevo país. Un país con decisiones intertemporales, con decisiones de largo plazo, con políticas públicas funcionales que nos lleven a cumplir el artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política de la República. ¿Qué hace falta para llegar a esa convergencia, a ese acuerdo político entre las diferentes fuerzas del país? Fíjese que de los acuerdos de paz hay 3 conceptos que a mí me gustan mucho, ¿verdad? Uno es diálogo, concertación y planificación. Los problemas están dados ahí, ¿verdad? Y muchas veces diagnosticado de esa manera. Y diagnosticados, y hemos hecho miles de consultorías, hemos miles de análisis, y ahí están, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero los grupos de interés tenemos que alcanzar la madurez suficiente para ponernos de acuerdo y decir, esta es la Guatemala que queremos para evitar las migraciones. En promedio 60,000 personas migran anualmente, ¿verdad? Y si logramos ese gran acuerdo que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan del Ejecutivo, podemos empezar a marchar, y ese es el objetivo fundamental de Libre. Hacer un pacto de nación para la paz, el desarrollo, para la estabilidad política del país. Y esa es nuestra gran apuesta. Don Carlos, la etiqueta de izquierda no permite en este momento a ningún partido que se denomine así llegar a la presidencia u obtener una bancada
pues fuerte en el Congreso de la República? Mire, yo creo que es parte de esa concepción dual que nos han querido vender, ¿verdad? Sos de izquierda, sos de derecha, ¿verdad? Y en función de eso, pero eso lo hacen grupos por interés, ¿verdad? No es porque no lo permita, digamos, lo que no lo permitía era el modelo electoral, ¿sí? Porque el punto de partida, digamos, se basaba en dinero y en clientelismo político. Y desde ahí, todos los partidos que nos hemos atrevido a concursar con dinero limpio, ¿verdad?, ya estábamos en desventaja. Eso no es un secreto para nadie. Mire los candidatos postulados con señalamientos de corrupción. Para no ir muy lejos, le pongo el caso transurbano, pues, ¿verdad? Y entonces, ahora, el modelo electoral, digamos que no ha tenido la transformación profunda, permite cambiar de posición la estrategia electoral. Nosotros hemos hecho un partido en 1 año y medio, con financiamiento limpio, con gran nivel de aceptación. Hemos postulado 98 candidatos a diputados en 16 distritos electorales. Creo que las circunstancias empiezan a cambiar. Ahora, quiero entrar al tema de la ley electoral y de partidos políticos, que antes del programa los tres manifestaron interés de volver pues a debatir y a analizar, discutir, modificar esa ley. Claro. Mi primera pregunta es: ¿por qué los tres, de corrientes ideológicas distintas, creen que hay necesidades de cambio? ¿Dónde se falló en el 2016 y cuáles son los alcances que aún quedan pendientes de esta normativa, Rudy? Sí, yo creo que uno de los mayores errores que se cometió en la ley que se reformó en el año 2016, la ley electoral de partidos políticos, fue precisamente el hecho de que se hizo bajo presión de diferentes sectores, pero así se hizo allá en el Congreso. Tenían que votar, porque si no votaban, algo les podía pasar. Entonces, bajo esa presión ellos se precipitaron y aprobaron esas reformas a la ley electoral de partidos políticos. Sin embargo, nosotros ahora, yo como fiscal nacional del partido político Visión con Valores Viva, me he podido dar cuenta de los grandes problemas que esa ley nos ha causado, no solamente al Tribunal Supremo Electoral, sino que también a los partidos Mencione políticos. alguno de estos problemas. Por ejemplo, vamos a mencionar, ¿verdad?, la difusión de la publicidad de los partidos políticos. Nosotros no podemos hoy en día, obviamente, usar los medios de comunicación, ni la radio, ni la televisión, ni los medios escritos, si no están autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó es de que obviamente el gobierno prácticamente, la reforma esta puso un valor para poder contratar a los medios de comunicación de acuerdo a lo que ellos creían que era el valor de mercado. Entonces eso obviamente limita el poder contratar a los demás medios y nos quedamos solamente con algunos pocos medios televisivos y algunos también pocos medios, como por ejemplo las mismas vallas que vemos en las carreteras. Nos asignaron 12 vallas primero, posteriormente nos asignan 8 y ahora ninguna de las 8 funcionan, debido a que cuando usted quiere poner el sticker a las vallas, por ejemplo, vienen las empresas de vallas y nos dicen: el ponerle ese sticker le cuesta 30,000 quetzales. Un sticker que obviamente en el mercado yo lo puedo conseguir por 5,000 quetzales. Entonces, como partidos políticos no podemos, porque en primer lugar no tenemos el dinero para contratar de esa manera. Y en segundo lugar, estaríamos obviamente minimizando una publicidad que no se vería a nivel nacional, porque realmente una valla en Huehuetenango, otra en Petén, una en la Metropolitana y otra por Sololá, no va a ser obviamente ningún tipo de... Pero aquí entra un poco, a ver, lo que decía Carlos, que en procesos electorales anteriores la diferencia de los ingresos era muy marcada y se evidenciaba en los spots publicitarios. El que tenía un presupuesto alto tenía mayor permanencia en televisión, radio y vallas. Esto ya no es así con esa modificación, pero me dice aquí don Rudy que se le han amarrado las manos a los partidos políticos. Mire, lo que dice el colega acá es cierto, digamos. Lo que pasa es que yo creo que toda transición estresa, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo Electoral se ha visto superado en algunas áreas y el área de comunicación creo que es una de ellas, ¿verdad? La regulación no es lo suficientemente clara, partiendo de que se planteó pagar a un valor del 20% las pautas a los medios de comunicación. Eso creo que no debió ser así. Los dueños de las vallas pusieron como precondición que ellos
iban a poner el vinil y que había que pagarles a ellos sin ninguna... la regulación del precio se fue de las manos, digamos, ellos creo que intentaron compensar un poco lo del precio de la valla. Pero cada partido, digamos, lo ha afrontado a su manera, el cambio de ciclos, inicialmente se nombraron un ciclo de 12, luego 3 ciclos de 8, etcétera, etcétera. Pero creo que es parte de la debilidad institucional que produce el estrés en la transición de un modelo a otro, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de estos cambios que están, analizándose en las mentes de estos candidatos a diputados al Congreso de la República. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro Electoral. Seguimos conversando con los candidatos a diputados al Congreso de la República de los partidos Viva, Vamos y Libre. En este bloque estamos profundizando en los cambios o lo que está pendiente de discutir de la ley electoral y de partidos políticos que ya en el campo, según ellos, han afrontado varios de los problemas. Le pregunto a Vamos, ¿cuál ha sido la experiencia de la agrupación política con estas nuevas reglas del juego? Bueno, yo quiero decirte, Ben, que como es mi primer campaña, no conozco la mecánica de una campaña distinta. Y te voy a decir lo bueno. Lo bueno ha sido que ha obligado al político, al candidato, a acercarse a la gente. Hemos tenido que tocar de puerta en puerta y escuchar las necesidades de las personas, sus quejas, recibir el afecto también de las personas. Pero en la parte negativa, creo que se han violentado los derechos de los candidatos al no dejar hablar hasta cierta fecha, cuando la emisión del pensamiento es algo que garantiza la Constitución. Entonces más pareciera una ley mordaza, una ley electoral y de partidos políticos, y mis compañeros no van a estar en contra de lo que les estoy diciendo, que ha sido estructurada con nombre y apellido para beneficiar a aquel partido que tiene ya reconocimiento de símbolo. Hoy por hoy, hacer de que el símbolo de Vamos, que el símbolo de Viva, que el símbolo de Libre sea conocido entre la población, es como querer brincar un abismo negro y oscuro que es imposible, porque no hay recursos para hacerlo, ni tiempo tampoco. Entonces eso hay que enmendarlo. El tema de los foros y los debates también hay que reestructurarlo, porque ahí hay mucha tela que cortar. Ha habido la participación de medios valientes como Guatevisión, que ha tenido constantemente informada a la población con este tipo de ejercicios que me parecen válidos, pero la reforma electoral y de partidos políticos debe ser discutida. Debe de haber un cambio y debe quitarse todo lo malo y dejar lo bueno. A ver, usted tiene la experiencia de Estados Unidos, de un sistema en donde permanentemente los representantes estatales, así como de la Cámara de Representantes, se mantienen en una campaña porque hay una renovación de cada 2 años de estos curules. ¿Qué está pasando con los partidos políticos que, si bien es cierto, cada 4 años se activan para la campaña electoral, pareciera que durante 3 años no tienen mayor actividad, no tienen mayor funcionamiento? De hecho, algunas sedes de partidos políticos son alquiladas y hasta el 4.º año comienza a haber gente llegando a esos lugares. ¿No es entonces una asignatura pendiente de los partidos políticos el hecho de no hacer todo este trabajo de formación, de proselitismo durante los 3 años antes de estos 90 días de campaña electoral? Completamente de acuerdo. La cultura política del país debe de cambiar. Debemos de tener informada a la gente y mantener cada partido a su grupo, a su voto duro, ahí presente y diciéndoles qué está haciendo. ¿Cuál es la costumbre del Congreso hoy por hoy? Hay una ley y la gente se entera hasta, si bien le va en la primera, segunda o en la tercera revisión, y la población no está enterada. Y eso es importantísimo que se haga, que haya una presencia del representante de determinado distrito con la gente que lo eligió, contándole qué es lo que va a hacer dentro del Congreso. En el gobierno de Yamatei tenemos estructurado un Consejo de Estado en el cual diferentes sectores deberían de estar representados y ellos deberían de estar influyendo en las leyes que van a pasar por el Congreso de la República, de acuerdo a las necesidades del pueblo. Yo pienso que dejar un símbolo guardado o engavetado por 3 años
es realmente algo que no debe de pasar y debe de ser cambio de una cultura política que le permita a la gente conocer qué está haciendo la gente que eligió. Hoy por hoy yo le pregunto a la gente, ¿usted por quién votó? Y todos niegan que votaron por el presidente actual, cuando el 78% de los votantes de la votación anterior eligieron al actual mandatario. Pero tenemos esa cultura, negar lo que hicimos. O sea, yo voy a votar hoy, pero dentro de 4 años niego que yo voté por esta persona y soy responsable. El voto debe ser consciente y debe ser un voto responsable. Por eso debe haber una adecuada información de por quién se está votando. A este momento se sigue discutiendo, analizando las modificaciones para elegir de una forma distinta a los diputados al Congreso de la República, algo que permita que estén más conectados a su distrito, que los votantes sepan a qué diputado estoy eligiendo. Mientras eso no ocurra, ¿qué alternativas o propuestas tienen ustedes para que quienes vayan a votar por su símbolo, porque no votan por ustedes, votan por el símbolo hasta este momento, puedan llegar al Congreso de la República y pedirle cuentas a ustedes? Carlos. Bueno, primero quiero decir una cosa. La actual legislatura no era la más idónea para hacer la reforma a la ley electoral. Una legislatura que se autorreceta inmunidad no es idónea para hacer un proceso de reformas electorales. En otro sentido, el tema, yo creo que hay que revalidar la función pública y el Congreso debe dar paso a un concepto de gobernanza política, es decir, tiene que abrir las puertas a la ciudadanía. Nosotros en esta formación del Partido Libre recorrimos muchos municipios, muchas aldeas y la gente nos decía siempre, la recurrencia era la misma, los diputados no nos atienden, nadie nos atiende, porque como se vota por el símbolo, no se vota por las personas. No se vota por las personas, entonces luego las personas de haber ganado se le esconden a sus propios ciudadanos. Y como hay una débil ciudadanía, entonces es difícil, digamos, ahí la comunicación. El Congreso, que es la propuesta del Partido Libre, debe dar paso a un Congreso de puertas abiertas, a un proceso de gobierno abierto, ¿verdad?, de Congreso abierto, para conectar a la ciudadanía, para que los diputados se conviertan en verdaderos representantes de sus distritos electorales. Hay partidos políticos que han postulado candidatos que no son ni de sus departamentos. Pero así lo permite la ley. Claro, lo permite la ley, pero digamos, es legal pero no legítimo. Bueno, entonces después no nos quejemos de la poca legitimidad que tiene el Congreso de la República o los niveles de aprobación bajísimos que tiene cuando se hacen los sondeos y encuestas. Claro, pero por eso es que nosotros planteamos en nuestro plan que debemos revalidar la función pública. Pero la función pública se va a revalidar en la medida que los legisladores puedan acercarse a sus ciudadanos o puedan ser verdaderos representantes de sus ciudadanos. ¿Cómo se acercarían los diputados de Viva a la población? Bueno, yo ahora en el recorrido que hemos estado haciendo a nivel departamental, nos hemos dado cuenta que las personas nos dicen, bueno, qué bueno que estén con nosotros ahora que están pidiéndonos el voto, pero también queremos que cuando ustedes estén en la curul, en el Congreso, pues vengan con nosotros y platiquen con nosotros. Entonces, a través de ellos hemos hecho un compromiso con los candidatos a alcaldes para que cuando nosotros ocupemos esa curul en el Congreso, tengamos el tiempo también para sentarnos allá con ellos y volver a discutir las necesidades que ellos nos han planteado ahora y ver cómo se están avanzando en la resolución de las mismas. Yo creo que la forma de acercarnos a ellos es obviamente el ir a nuestros distritos, el estar en los municipios, el participar en cabildos con ellos y en el conocer de cerca y de frente las necesidades que cada uno de ellos está teniendo o sigue teniendo. Porque la idea es de alguna manera ir enmendando todas aquellas necesidades que, por ejemplo, nos piden drenajes, nos piden carreteras, nos están pidiendo agua, ahora, luz. A los diputados se les debería pedir obra. No. ¿Deberían intermediar por obra a los diputados? No, lo que sucede es que nosotros los diputados, como diputados, podemos de alguna manera asignar en el presupuesto para ciertas alcaldías. Y fiscalizar que se cumpla eso. Obviamente la inversión. Pero de muchos las obras. diputados han convertido en los intermediarios de la obra que lo hacen por un incentivo monetario. Nos hemos dado cuenta después. Lo que es incorrecto, obviamente, ¿verdad? Por eso yo insisto en que nosotros, obviamente, nosotros sabemos que la función del Congreso es obviamente legislar, fiscalizar y elaborar el presupuesto, que son realmente los puntos torales para cualquier Congreso, ¿verdad? Entonces, entendemos que la fiscalización es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero por supuesto, también
asignar el presupuesto, porque hay departamentos, hay municipios que necesitan realmente algunas obras con mucha necesidad que están teniendo por la emergencia que viven, ya sea por los inviernos o por las situaciones que han vivido anteriormente, y entonces de esa manera ellos piden puentes, por ejemplo, esto y lo otro, a los alcaldes, por supuesto, Claro. y los alcaldes son los que gestionan para poder hacer entonces esos mejoramientos en los municipios o departamentos. Hemos llegado a este minuto de oro de despedida. Vamos a comenzar aquí con Carlos Roberto y terminamos un minuto para mensaje a la audiencia. Bueno, primero que todo, quiero decirle al pueblo de Guatemala que no crea en las encuestas. El doctor Yamatei no va a ganar las elecciones, va a arrasar las elecciones y juntos con su equipo vamos a lograr arrebatarle al crimen organizado de las manos a Guatemala. Vamos a construir una Guatemala segura con empleo, una Guatemala en la que la gente no tenga que abandonar su país para ir a buscar el sueño americano a otro lugar. Me niego y me resisto a que sigamos expulsando seres humanos y que recibamos cadáveres en el aeropuerto. Es tiempo de que haya un Congreso no corrupto, con transparencia, una gente honesta y capaz de trabajar con su pueblo y construir una Guatemala diferente. Le apunto al futuro de este país. Me he regresado no a pasear, me he regresado a demostrar que encabezo la primera caravana de migrantes que vuelven a su país con sueños y con ilusiones para construir la Guatemala que sea el verdadero país de los sueños. Un saludo de esperanza y un abrazo cariñoso. Y el 16 de junio, vota por Vamos. Carlos. Quiero decirle al pueblo de Guatemala que el Partido Libre es el partido más joven. Fuimos los últimos en hacer nuestra asamblea de postulación, pero hemos sido los primeros en proponer un equipo capaz. En Libre habemos una propuesta plural. Hay hombres, mujeres, indígenas, jóvenes, representativos de todos los sectores de la sociedad. Y en función de eso, construimos un proyecto cuya principal propuesta es la de traer las manos limpias. Hemos hecho un proyecto político para desarrollar este país donde no necesitamos de dinero sucio. Y en función de eso, el pueblo de Guatemala puede tener la garantía total de que los legisladores, que el licenciado Aníbal García, vamos a sacar adelante este país. Nuestra propuesta de gobierno es clara, es directa para el desarrollo del país. Por favor, Rudy, comencemos. Muchas gracias. Muy bien, yo quiero en primer lugar invitar al electorado guatemalteco que asista a este 16 de junio a votar, ya que es un derecho constitucional. Pero también quiero decirle que Visión con Valores Viva, encabezado por su proyecto presidencial Isaac Farchi, diputados y alcaldes, tienen un plan cero de gobierno que tiene que ver con 0 muertes violentas provocadas por maras y extorsiones. También tenemos zonas de inversión, 0 impuestos para que puedan de alguna manera generar miles de empleos. 0 corrupción en el gobierno, 0 muertes de niños por desnutrición aguda y 0 bloqueos en carreteras. Eso es Visión con Valores Viva y lo vamos a iniciar desde el primer año de gobierno. Así es que, pueblo guatemalteco, yo les invito a que participen votando y que escojan realmente el símbolo del corazón que es Visión con Valores Viva. Muchísimas gracias por esta conversación. Fue interesante conocer las distintas visiones que tienen del país y las propuestas que llevarían al Congreso de la República de ser electos diputados. Muchísimas gracias Un placer, a ustedes también. Gracias. Muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos.